Hay muchas maneras de morir. Y casi todas aparecen en este episodio. Hay mucha muerte, incluida la de Rodolfo. Hay mucha guerra. Ser Podcast y Podium presentan El Puzzle Voynich, un podcast de Tony Martínez y Roberto García. Capítulo 4. El final de Rodolfo. ¿Dónde está el manuscrito? Daniel Ordóñez nació en Ciudad Real. Yo nací en Puerto Llano, Ciudad Real. Tuvo algunas dudas sobre los estudios. No tenía ni idea, Sentía una inclinación general. pero quería hacer algo de lenguas. Le hubiera gustado ser traductor. Como la nota no me daba para traductores, Tomó otro camino. dije, pues una filología. En ese momento de indefinición juvenil, la influencia familiar fue decisiva. Y mi hermana llegó con la cosa de filología eslava. Obtuvo una beca para estudiar en Moscú y ahora trabaja en la República Checa. Soy redactor de Radio Praga Internacional, de la redacción en español de Radio Praga Internacional. Radio Praga Internacional, emisiones de la radio checa para el exterior. En la web de Radio Praga Internacional Rodolfo II. encontramos muchas grabaciones sobre historia y muchas referencias al emperador Rodolfo II. Una de ellas, la terrible historia de su primer hijo, Julius, el cruel asesino de Markéta Piklerova. Es una historia desmesurada. La amante favorita de Julius César era Markéta Piklerova. Markéta era una muchacha de 16 Unos años, 16 años. la hija del peluquero, Hija del barbero local. a la que Julius tomó como pareja. La llevó a su castillo, le asestó varias puñaladas y, creyéndola muerta, la arrojó por la ventana. Pero Markéta sobrevivió y meses después, Julius volvió a exigirla como pareja. Markéta se presentó en el palacio de Český Krumlov. En el palacio de Český Krumlov, Julius mutiló a Markéta antes de matarla y descuartizar el cadáver. El emperador Rodolfo ordenó una investigación. El investigador imperial detalló con crudeza el crimen del hijo del emperador. Don Julius le cortó las orejas y le quitó un ojo, le hizo saltar los dientes y le fraccionó el cráneo hasta que el cerebro se derramara sobre el lecho. Julius fue encarcelado por ese asesinato y murió en prisión a los 24 años. Rodolfo II tuvo otros 5 hijos, todos fuera del matrimonio porque nunca se casó. Vanessa de Cruz. Rodolfo II no contrajo matrimonio, pero sí tuvo un número bastante amplio de hijos e hijas naturales o bastardos. Pavel Marek. Era heterodoxo, él tenía muchas amantes, estas mujeres le dieron varios hijos bastardos. Un emperador dedicado a sus amantes, a los magos y a los alquimistas. Era extraño ya para sus coetáneos. Le reprochaban que no atendiera a sus deberes políticos. Vivía fuera de normas. Lo que más criticaban era su extravagancia sexual y practicaban prácticas sexuales que no eran muy conforme con la moral católica y con lo que se esperaba de un monarca. La vida personal de Rodolfo fue tormentosa y su trayectoria política fue el preludio del mayor baño de sangre que conoció Europa, a partir de los enfrentamientos entre católicos y protestantes. Políticamente, Rodolfo estaba en el peor lugar, en el peor momento, en el centro de Europa, cuando crecían las simpatías protestantes. Pablo Jiménez Díaz. El protestantismo es esencialmente germánico, alemán. O sea, es muy fuertemente alemán, ¿no? Y desde ahí va permeando en otras lenguas, pero es una cuestión muy fuertemente alemana. El catolicismo hispánico, con sus procesiones y rogativas, era considerado en la corte imperial y en Praga en general como extraño, y eso no solo por los protestantes, sino también por algunos católicos. Rodolfo recibía presiones para ser más exigente en la defensa de la religión católica. Los nuncios apostólicos le reprochaban al emperador que no defendiera suficientemente los intereses de la Iglesia católica. Presiones de su madre, la emperatriz María. María de Austria desempeñaba un papel muy importante.
María era hermana de Felipe II. En la corte de Rodolfo, María tejió una red de poder. María Ángeles Martín Romera. Cuando hablamos de red social, lo que entendemos es que las personas que estaban en una situación central eran personas que estaban bien conectadas. Son los contactos que te dan el poder. Era importante conocer a la persona justa que te pudiera recomendar. Cuanto más contactos tienes, más poder tienes. La emperatriz María, hermana del rey de España y madre del emperador Rodolfo, era un buen contacto. Eso que hoy llamaríamos corrupción, prevaricación o influencia política corrupta, esa era la forma en la que se gobernaba en el siglo XVI. El emperador está en guerra con el turco. Felipe II no quiere enviar dinero porque bueno, es una guerra que a él en ese momento, ya después de haber ganado Lepanto, no me interesa. Estamos en los 90, a mí el turco me da igual, o sea, eso es un problema de Rodolfo. Y ahí está la emperatriz María convenciendo a su hermano que lo que necesita hacer es, y su obligación, es ayudar a su sobrino, el emperador. Una mediadora entre el rey y su marido, el emperador. La emperatriz María tuvo en Praga un fenomenal aliado en la defensa del catolicismo, un personaje de película. El embajador Guillem de San Clemente. Los embajadores se encargaban de los negocios del rey y para ello tenían que garantizar algo muy importante. Era la creación de una red de confidentes y su mantenimiento, lo que pertenecía a sus tareas principales. Esos informadores se mantenían mediante un procedimiento obvio. Remuneraciones financieras, las pensiones regulares, el soborno, ¿sí? Guillem de San Clemente tuvo a sueldo una fabulosa red de informadores en la corte de Rodolfo. Fue embajador en la corte imperial durante 38 años y desde el primer día comenzó a escribir cartas pidiendo regresar a España. Praga le parecía una ciudad fría, cara y llena de herejes. Él no quería que sus huesos se mezclasen con los huesos de los protestantes, de los herejes, como decía él. San Clemente sí murió en Praga y sí fue enterrado en Praga, aunque pasados unos años sus restos fueron trasladados a Barcelona para que descansara en su tierra natal en un monasterio, lejos de los herejes. Pero no sé si ha sido ventaja para Guillem de San Clemente porque el sitio donde estaba el monasterio ya no existe y ahora mismo en el mismo sitio está un supermercado o algo así. Todas las biografías de Rodolfo II dicen que el emperador desatendía la política, desatendía el conflicto entre católicos y protestantes y se refugiaba en el arte, en su cámara de maravillas, sus animales, sus rarezas y sus extravagancias. Esa visión de Rodolfo como alguien extravagante es una visión romántica. María Dolores García Ramos. Obviamente es la mirada contemporánea la que le damos, ¿no? a Rodolfo II, pero sí que hay testimonios, ¿no? que nos hablan pues del cierto aislamiento, ¿no? que vivió Rodolfo II en algunos momentos, actitudes extrañas, consecuencias de patologías psicológicas, ¿no? La culpa de todo esto lo tiene la leyenda rodolfina y un señor, un checo, un historiador, bueno, es sobre todo periodista y novelista y también historiador aficionado llamado Josef Svatek, que escribe una primera biografía de Rodolfo, claro, en el siglo XIX, con estas ideas románticas y casi exóticas de qué era. Monarca de extremo, ¿vale? En una personalidad extrema, en un coleccionismo extremo y obsesivo. A mí no me parece que no le interesaba política, más bien creo que desatendía sus deberes porque la situación política y religiosa se volvía cada vez más complicada y era imposible encontrar decisión que hubiese contentado a ambas partes del conflicto. Pablo Jiménez Díaz. La frustración política va creciendo en él, le va llevando a una cierta parálisis y a partir de 1600 sobre todo empieza a verse unos claros síntomas de enfermedad mental. Una depresión, lo que llamaban la melancolía. El emperador Rodolfo intentó una última maniobra de supervivencia política. Decretó la libertad religiosa.
La religión católica dejaba de ser obligatoria en el Reino de Bohemia. El escándalo fue mayúsculo. Los representantes de la Santa Sede apelaban a los Habsburgo que destituyeran a Rodolfo II del trono imperial o que a lo menos le asignaran un cogobernador. De hecho, el final del pobre emperador Rodolfo siendo derrocado realmente por su propia familia, ¿no? Es muy duro. Rodolfo murió 6 meses después de ser apartado del poder por su familia. Los Habsburgo deshicieron la política de libertad religiosa. El catolicismo volvió a ser obligatorio. Siguiendo la manifestación de aristócratas protestantes en Praga, está Mario Panadero a bordo de su helicóptero transtemporal. Buenos días desde el exterior del Castillo de Praga, en este 26 de mayo de 1618. Esos gritos que oímos proceden de un centenar de aristócratas bohemios protestantes. Se dirigen hacia aquí, donde tienen su residencia los gobernadores Vilém Slavata y Jaroslav Borita. Slavata y Borita son católicos, como católicos son los Habsburgo, y han ordenado el cierre de 2 iglesias protestantes. Los manifestantes portan armas de fuego. La situación puede ser peligrosa, sobre todo para los gobernadores. No hay guardia suficiente para protegerles. Están dentro ya del castillo. Están derribando puertas. La única tranquilidad para los gobernadores católicos es que saben que en el interior del palacio no les van a matar, ya que se considera una grosería derramar sangre en un edificio oficial. Pero hay muchas señales de hostilidad. Por ejemplo, el vestuario. Son aristócratas y no visten a la española. Pavel Stepanek. Uno de aquellos 3 que fueron echados por la ventana declaró posteriormente que ya intuía un accidente grande cuando observaba que entraban en su oficina personas sin la gorguera y sin el traje español. Los manifestantes van sin gorguera, ese círculo blanco alrededor del cuello. Tampoco visten de negro español. Parece que lo consideraba como un acto de rebeldía. Y eso es una severa señal de hostilidad. Por si no fueran suficiente señal, los gritos y las armas. Y atención porque están llegando a las manos. Los guardias han huido, los gobernadores están indefensos. En este momento, atención, un grupo de nobles está levantando en vilo al gobernador Borita. Lo están acercando a la ventana y lo han tirado por la ventana. Acaban de arrojar al gobernador Borita de Martiniche por la ventana. Es una altura de 16 metros y ahora van a por Slavata. Hay muchísima tensión, tienen ya en el aire a Slavata que se resiste. Slavata se está sujetando al marco de piedra de la ventana. Están golpeando los dedos de Slavata con las culatas de las pistolas para obligarle a soltarse. Estamos viviendo en directo la defenestración de Praga. Y acaba de caer. Slavata ha caído en vertical. Se ha golpeado la cabeza con un saliente y se ha abierto el cráneo. En cambio vemos desde aquí que Borita de Martiniche ha salido ileso. En realidad le vemos correr. Ha sobrevivido a una caída de 16 metros. Si esto no es un milagro, que baje Dios y lo vea. Existe un cuadro que muestra a la Virgen rodeada de angelotes y en el aire uno de los participantes echados de la ventana. Esa fue la leyenda católica de la defenestración de Praga que se plasmó en el arte. La Virgen, ayudada por unos ángeles, salvó la vida del gobernador católico. La leyenda protestante dice que el gobernador católico salvó la vida porque cayó en un montón de estiércol. La respuesta de los Habsburgo a esa revuelta fue una ejecución masiva de aristócratas protestantes. Así la cuenta el periodista Daniel Ordóñez en una narración de Radio Praga Internacional. Durante 4 horas se ejecutó en una tribuna de madera a 24 nobles. Además, 3 miembros de la Unidad Fraternal Protestante fueron ahorcados
ya que la horca representaba un método de muerte más deshonroso. De acuerdo con el historiador Pitro, la remuneración para el verdugo y sus ayudantes por la ejecución alcanzaba para comprar una casa en Praga. No obstante, fue un solo verdugo el que decapitó a los 24 aristócratas rebeldes. Utilizó 4 espadas diferentes para asegurar un corte limpio. Para cortar 24 cabezas, el verdugo Jan Midlar utilizó 4 espadas porque se desafilaban. 12 cabezas fueron colgadas en unas canastas de hierro en la torre del puente de la ciudad vieja. Ya había comenzado la Guerra de los 30 años. Hubo millones de muertos. En otoño de 1622, un grupo de viajeros provenientes de Génova desembarca en la playa de Barcelona. El viaje es bastante truculento. Se embarca, creo que es en Génova. Quieren que sea algo que vaya en secreto. Le ocurre de todo en la travesía. Creo que hay una tormenta, casi naufragan. Son atacados por piratas. Bueno, el caso es que llegan a Barcelona. Entre el pasaje del barco viaja de incógnito una niña de 11 años. La historia de Sor Ana Dorotea es casi como de un guión de película. Ana Dorotea es Ana Dorotea de Austria. Ella es uno de los hijos naturales que tiene Rodolfo II, que nunca se casó, pero sí que tuvo hijos. Y Ana Dorotea es la más pequeña. Esta es la voz de Ana García Sanz, historiadora y conservadora del Monasterio de las Descalzas. El Monasterio de las Descalzas Reales representaba uno de los centros principales de la política imperial en Madrid. El poder desde el Monasterio de las Descalzas se ejerce a través de la influencia política. Las mujeres de la familia Habsburgo tenían su residencia en Madrid, en el Monasterio de las Descalzas, y allí acabó Ana Dorotea. El primer hijo del emperador Rodolfo fue un asesino. Su última hija fue monja y política. La labor política de la última hija del emperador Rodolfo se conoce por una investigación de la historiadora Vanessa de Cruz. ¿Qué es lo que a mí me sorprendí? Porque yo me empecé a estudiar Ana Dorotea. Yo me fui al Vaticano porque dije, bueno, a ver, ¿dónde escribían las mujeres españolas? Digo, bueno, pues a sus padres, al rey seguramente, pero seguramente también al Papa, ¿no? En el Vaticano al principio me dijeron, no vas a encontrar nada. Yo dije, bueno, vamos a buscar. Y pues encontré 1000 cartas. Y la escritora que más cartas tiene es una tal Ana Dorotea de Austria, que curiosamente además con quien más escribe es con un cardenal que es enemigo del rey. No conocemos el nombre de la madre de Ana Dorotea. Se repite constantemente que es Catalina Estrada. Esta Catalina Estrada es la hija, en teoría, del anticuario del emperador, Jacopo Estrada. Y sin embargo todo esto es una gran mentira. Esto es parte de la leyenda rodolfina. Jacopo Estrada nunca tuvo una hija que se llamaba Catalina, y porque sabemos que Rodolfo sí que la bautiza, le pone el nombre de Dorotea y le concede un título. Le concede el título, la reconoce y le concede el título de marquesa de Austria para que ella siga perteneciendo a la familia y pueda cobrar dinero con el que sustentarse. El título permitió a Ana Dorotea contactar con los Habsburgo españoles. Ana Dorotea llevó una vida plácida en el Monasterio de las Descalzas, lejos de la guerra que arrasaba el centro de Europa. Una de las últimas acciones militares de la Guerra de los 30 años fue el saqueo del castillo de Praga. Los suecos se llevaron multitud de obras de arte, joyas y libros raros. Fueron transportadas en barcas a través del río Elba. No se llevaron el Voynich. O alguien lo había puesto a salvo, o no le dieron importancia, o nunca estuvo allí. En este episodio la edición es de Pablo Sánchez. La realización y la ambientación musical y sonora es de Pablo Sánchez y Roberto García. Investigación, producción y documentación, Tony Martínez y Jimena Marcos. Los temas principales de la banda sonora son de Tony Martínez e Isa Martínez, con la producción musical y orquestación de Rodrigo Vázquez. Locución: Tony Martínez con la colaboración especial de Jimena Marcos en la narración de la historia de Ana Dorotea de Austria
y de Mario Panadero en la narración de la defenestración de Praga. El guión, la dirección y la producción ejecutiva son de Tony Martínez. La voz de los créditos es la mía una vez más, Ana Alonso. El Puzzle Voynich es una producción de Tony Martínez. Gracias por escucharnos. Para finalizar, un agradecimiento a las personas que han tenido la amabilidad y la generosidad de participar en este episodio. Daniel Ordóñez, periodista de Radio Praga Internacional. Ana García Sanz, doctora en Historia Moderna y conservadora del Monasterio de las Descalzas. Almudena Pérez de Tudela, doctora en Historia Moderna, conservadora del Monasterio de El Escorial. Pavel Stepanek, doctor en Historia del Arte por la Universidad Carolina de Praga. Pavel Marek, director del Departamento de Historia de la Universidad de Pardubice. Eduardo Juárez, doctor en Historia Medieval, especialista en la historia del secreto y del espionaje. María Ángeles Martín Romera, doctora en Historia Medieval y profesora en la Universidad Complutense. Vanessa de Cruz, doctora en Historia Moderna y profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pablo Jiménez Díaz, doctor en Historia del Arte por la Universidad Carolina de Praga.